Ser podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 24 de diciembre. Isayar Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis todo listo para la noche? ¿Sois todo invitados listo. como yo? Bueno, ¿Cocineros? no. Yo soy anfitrión y a la vez un poquito invitado porque parte de la cena no la he preparado yo. Así que tengo la doble condición, sí. Se mezclan todas las noticias políticas, no sabes, dice, ¿cómo vas a comentar hoy algo de Feijóo, ¿no? Que he escuchado en informativos y estamos en plena Nochebuena. Y luego la cosa de que hoy ya incluso decir Feliz Navidad con todas las letras es una provocación, ¿no? Es casi hay que ser políticamente correcto hasta en las felicitaciones de estas fechas. Bueno, Acabo no de sé. responder ahora a un tuit del community de la Comunidad de Madrid señalando eso, ¿no? Hay que decir Feliz Navidad. Bueno, hay que decir lo que cada uno quiera Claro, decir. yo creo que eso es una guerra de la derecha, Claro, en realidad. ¿no? Es decir, hasta aquí hemos llegado, que ya nos tengan que dictar cómo tenemos que felicitar lo que nos plazca felicitar. Sí, es que lo pecaminoso de eso es el hay que decir, ¿no? Que Hay que alguien nos decir, diga sí. lo que hemos de decir. En la tierra de la libertad, ¿eh? Una cañita, Eso pero es. tienes que decir Feliz Navidad. Váyase un poquito a Belén, ¿no? Bueno, ya habéis visto que el 14%, ¿cómo era este dato que he leído? Y que el 14%, 14%, sí. de la población ha roto durante este año con familiares o con amigos por hablar de Por política. hablar de política, sí. precisamente. Bueno, y Sí. si a eso añadiéramos los que sencillamente han dejado de hablar de política para no romper, pues claro, ya nos encontraríamos con una cifra bastante destacable, ¿no? Porque son las dos cosas, es decir, que rompas porque tengas una discusión sobre política muy fuerte, esto es muy fuerte, pero ya el hecho de vamos a evitar hablar de política para que no se tuerzan las cosas, esto ya es lo peor que nos puede pasar. Es que y aquí estamos todavía en una situación previsible que se puede anunciar. Tenemos unas elecciones del domingo pasado, pero que todavía no se ha producido lo que sería el big one, ¿no? El gran terremoto. En Estados Unidos había comentaristas que recomendaban si con tu familia no estás de acuerdo políticamente, pues no vayas a celebrar la Navidad con ellos o no vayas a celebrar el Día de Acción de Gracias con ellos, ¿no? Hasta posturas tan radicales como esta. Bueno, estamos pensando en la celebración de esta noche, en cómo va a ser con todas las cautelas, con la familia deseada, otra que te toca porque sí. Pero hay mucha gente que no celebra, no lo hace como le gustaría. En España, 1 de cada 5 personas vive en situación de soledad no deseada. Y en estas fechas son especialmente significativas las iniciativas que surgen pues, para paliar un poco, aunque sea esta situación, o acompañar a quienes no tienen con quién celebrar. Hoy queremos saludar a Youssef Sahebar, que tiene un restaurante de cocina siria, se llama Siriana, está en Zaragoza, y ha organizado esta noche una cena solidaria para quien lo pueda necesitar. Youssef, buenas tardes. Youssef, ¿cómo estás? No sé si me oyes. Hola. Hola, buenas tardes, Youssef. Muy buenas tardes. No bien nada, que así muy poco, pero bueno, entendemos, no pasa nada. Venga, lo intentamos. ¿Cómo se te ocurre la idea de celebrar de esta manera la Nochebuena en tu restaurante? Este es un día muy grande para mí, y me gusta de montón a la gente no pueden celebrar esta noche con la familia. Es una idea ha venido hace mucho para mí, pero no puedo hacerlo antes. Bueno, ahora como tengo un restaurante, es muy grande y me gustaría hacerlo como una cena de cariño, de amor, con toda la gente, así con mucho cariño. ¿A cuántas personas esperas? ¿Y quiénes crees que van a ir? No sé si los conoces o no. La aforo es 180 lo que tenemos, pero como recibimos muchas llamadas, mucha gente quiere venir, se va a venir más de 180. Y la cena, Youssef, ¿es tipo sirio, tipo navideño? ¿Qué cena has preparado? Un poco mix, ¿sabes? De la comida lo que vamos a hacer hoy especial, como en nuestros países en Siria, en ese día, Nochebuena, hacemos algo especial, ¿sabes? Vamos a tener unos platos muy diferentes de nuestros restaurantes. ¿Cuánto tiempo llevas preparando la cena de esta noche? Hoy todo el día. Desde las 10 de la mañana. ¿Tienes ayuda? ¿Cómo? Que si hay alguien que te esté ayudando. Mi equipo, mis compañeros del trabajo. Ajá. ¿Y cuál es el menú, Youssef?
¿Cómo? ¿Cuál es el menú? El menú es unos platos especiales de nuestros países, unos platos especiales a nuestras cartas. Tenemos unos platos de 5 estrellas, ¿sabes? Como arroz con carne, unos pinchos, unos falafel, hummus, baba ganoush, mutabbal, unas tabules, si lo conocéis, tabules, muy famosos. Sí, el tabule. Oye, tú llegaste a España en 2016 huyendo de la represión de Bashar al-Assad. De refugiado. ¿Cómo fue tus inicios en España? Muy bien, de verdad. Cuando he llegado a Zaragoza he recibido muchísima ayuda aquí en España. Y por eso quiero hacer algo muy bueno para los aragoneses, bueno, para todos. Que me gustaría hacer algo lo que puedo. Ahora que tú, Youssef, has montado restaurantes sirios en Zaragoza, ¿podrías llevar estos mismos restaurantes a Siria, a tu país? ¿Podrías montar allí un restaurante? En mi país no puedo en el momento, pero en el futuro 100%. Pero sí que has vuelto, ¿no? Desde la caída de Al-Assad. No puedo. Bueno, no fui como mi familia, mis padres viven en Turquía. Sí. Bueno, en Siria no tenemos casa ahora, no tenemos nada. No podemos volver en el momento. Bueno, Youssef, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, por estos minutos. Feliz Navidad, de verdad tengo la cobertura muy mala. Nada, no tranquilo, lo entendemos. Feliz Navidad, que vaya muy bien la cena de esta noche. Igualmente, Un abrazo. adiós. Queríamos hablar con Youssef, a pesar de que, como él decía, la cobertura no es muy buena, porque historias como la suya o como la de ayer, de la doctora de Badalona, que acogió a 2 de las personas migrantes que fueron desalojadas hace unos días por el Ayuntamiento de Badalona, pues hacen reconciliarte con el mundo, un mundo cada vez más hostil y bronco, con más desconfianza hacia el del enfrente. Isaías, tú que has estado eligiendo la palabra del día durante todo el año, ¿tienes claro cuál sería tu palabra del año? Yo tengo clara una, sí. Bueno, la palabra del año, cada uno escoge un ángulo diferente, ¿no? Pero yo creo que sí que podría haber una que definiera muy bien lo que está pasando en el mundo, que es la deshumanización. La palabra del año, con Isaías Lafuente. Porque es verdad lo que dices, Marta, muchas instituciones aquí y fuera de aquí están escogiendo estos días la palabra de este año 2025. Todas tienen su sentido, no le ponemos ningún pero. Nosotros vamos a añadir esta que creo define bien lo que está pasando en el mundo, que es deshumanización. Humanizarnos nos llevó cientos de miles de años. Ayer nos lo contaba Ana Morales. La deshumanización, sin embargo, puede producirse de la noche a la mañana, a velocidad de vértigo. Desde el circo romano a la Inquisición, que convirtieron el asesinato del infiel en un espectáculo, hasta el Holocausto, pasando por siglos en los que esclavizar a un humano era algo legal para alguna clase social, son incontables los procesos de deshumanización. Pero la palabra, fíjate, es casi un neologismo que se recogió en 1970. Define el diccionario de la RAE deshumanizar con solo 4 palabras, que es privar de caracteres humanos. No pone ejemplos, pero la verdad es que no cuesta mucho encontrarlos, porque deshumanizar es considerar enemigo a un mero adversario político, es insultar desde el anonimato, es destruir la reputación del otro a base de bulos. Deshumanizar podría ser también creer que un hombre, que la mujer es una mera propiedad de la que se dispone y que la muerte de los hijos puede ser incluso arma arrojadiza contra ella. Deshumanizar es pensar que los civiles, hombres, mujeres o niños, pueden ser un objetivo militar y masacrarlos. Deshumanizar es creer que el territorio de otros nos corresponde y que puede ser ocupado por la fuerza. Deshumanizar es ignorar al sin techo hasta parecer un mero mobiliario urbano. Deshumanizar es criminalizar al inmigrante para cerrarle las puertas o expulsarlo.
Deshumanizar es trapichear con lo público y forrarse a costa del esfuerzo de ciudadanos honrados, o considerar a un trabajador recurso humano, que es un eufemismo, creo yo, inapropiado, muy difícil de superar. Bueno, hay gente que en estos días recordará la historia de aquel niño al que negaron posada y quisieron asesinar, sin ser conscientes de que ellos hacen lo mismo o blanquean a quienes lo hacen, lo que no deja de ser también un proceso de deshumanización. Fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. David Noguera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ves desde tu ventana? No mucho, porque a esta hora tenemos que refugiarnos ya en la base, tenemos por cuestiones de seguridad aquí en Gaza. Y entonces la verdad es que las paredes tienen que ser altas, entonces bueno, veo la casa, veo el patio y veo los compañeros aún trabajando ya haciendo informes, pero sí que de camino al trabajo y en los hospitales pues me enfrento cada día al paisaje de Gaza. David Noguera es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza y nos habla, creo, desde Al-Mawasi, ¿no?, al sur de la franja. Llevas 2 semanas en Gaza, ¿qué te has encontrado? Bueno, cuesta definirlo, la verdad. Yo llevo casi 25 años en este oficio y la verdad es que es impresionante. Me ha costado asimilarlo también a nivel personal y humano, no solo como profesional. Y bueno, pues me he encontrado lo que es un campo de refugiados, el mayor campo de refugiados del mundo. O sea, aquí hay 2 millones de personas, de las cuales 1,5 millones viven en tiendas y donde todos los sistemas de salud, de gobernanza, de agua y saneamiento pues han desaparecido. Entonces la verdad es que es francamente desolador, pero bueno, también impresionado por la resistencia, la resiliencia de un pueblo y de unos compañeros y compañeras sanitarios que han navegado estos meses, estos años y meses complicadísimos, y la verdad es que son un auténtico ejemplo y referencia de eso, de resiliencia y de amor por su oficio y por su gente. David, cuesta mucho conciliar esta descripción que haces de lo que estás viendo en Gaza, un campo de refugiados gigantesco de 2 millones de personas, con la paz, ¿no? En teoría la paz ha llegado a Gaza. ¿Es reversible la situación? Es decir, ¿tú ves una posibilidad humana con los medios técnicos, por supuesto médicos, etcétera, de devolver la normalidad a Gaza? Yo creo que no lo sé yo, no lo sabe nadie. Obviamente es el anhelo de toda la gente de aquí, que lo único que aspira, como todos nosotros y nosotras, es una vida digna. Hay mucha añoranza de la Gaza del pasado, que era una situación complicada, pero no pueden evitar explicarte y compartir historias de cómo era su vida aquí y cómo quieren y están anclados a esta tierra. Jamás se van a ir de aquí, jamás. Y entonces, bueno, la verdad es que cuesta tener una cierta esperanza. Es verdad que la situación no es tan complicada como hace unos meses, donde el bombardeo era absolutamente constante. Es verdad que, digamos, que hay una situación diferente, aunque cada día hay algún incidente. Es verdad que están aliviados porque 2 años de bombas constantes es algo que nadie puede aguantar, y los muertos, como sabéis, se cuentan por decenas de millares. Aquí no hay nadie que no haya perdido a un familiar directo en esta guerra maldita, y entonces no sé cuál es el horizonte, pero evidentemente esto es una situación absolutamente intolerante, es un fracaso colectivo, es una vergüenza compartida que hayamos permitido llegar a esta situación. Hemos visto en los últimos días, semanas, los campos de refugiados absolutamente anegados, gente pasando frío y hambre. ¿Cuál es la necesidad primordial? O sea, ¿cuál es la máxima urgencia ahora que tienen los gazatíes? Es que no sabía ni por dónde empezar. Ya. Es la lista de todo. Pero sobre todo diría eso, lo que quieren es seguridad, es estabilidad, es tranquilidad. Son gente fuerte, son gente resiliente, pero luego necesitan ayuda. Entonces, todo, pues desde un sistema sanitario nuevo, a carreteras, a agua, higiene, saneamiento,
que les dejen volver a comerciar, todo. O sea, esto es un absoluto reset. Insisto, no creo que sea capaz de transmitirlo porque me cuesta a mí encontrar también los adjetivos para describir esto, pero es una situación absolutamente distópica. Es lo que sería el mundo en caso de un holocausto climático o una guerra de estas global. Es un reset absoluto. Es una sociedad que vivía con unos estándares correctos de vida. O sea, esta gente tenía un piso y una televisión plana y llevan 2 años y meses acampados, ¿no? Realmente con lo básico, como decís, pues afrontando su tercer invierno, ¿no? David, ha pasado una cosa curiosa y es que desde que se llegó a ese acuerdo de paz parece que hemos dejado de contar víctimas y de repente el goteo de ataques en los que mueren 10, 30, 50 ya los hemos dejado de contabilizar. Y después está lo más duro, ¿no? Que son las víctimas silenciosas. Es decir, al margen de las que puedan ir apareciendo cuando se desescombre aquella franja de Gaza, claro, estarán las víctimas que morirán a causa de no tener agua, no tener infraestructuras, no tener hospitales. ¿Tú crees que la cifra de estas personas que morirán como consecuencia de lo que ha pasado, no directamente por una bomba, no, sino por esta bomba de relojería que se activa después, superará la cifra oficial de muertos? Es complicado, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo de Haití, por ejemplo, que después del terremoto que causó una mortalidad altísima, no sé si os acordáis, en el 2010, que luego hubo una epidemia de cólera que también generó una mortalidad absoluta. Estamos muy, muy pendientes de ese tipo de escenarios. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si el sistema no se reinicia, habrá mucha gente que morirá porque sigue siendo muy difícil parir en Gaza en condiciones básicas, sigue siendo muy complicado si eres un diabético encontrar insulina. Sigue siendo muy complicado si eres un hipertenso. Lo que está claro es que todos estos muertos son prevenibles. Entonces, toda esta mortalidad que se acumule es una mortalidad que es perfectamente prevenible si se permitiera el acceso de las ayudas y de las organizaciones y si hubiera un plan lógico y comprensible que permitiera, insisto, reiniciar el sistema de salud. Los profesionales de salud de aquí de Gaza están perfectamente capacitados. Insisto, lo he comentado antes, con un ejemplo de resiliencia y de amor por su oficio. Es imposible que se tomen un día libre. Están al servicio de su población. Aparecen cada mañana impecablemente vestidos y aseados, pese a las condiciones donde viven. El 75% de nuestro personal vive en tiendas de campaña y aparecen cada mañana puntuales y están su jornada laboral con un nivel de compromiso que es francamente ejemplar. Y has mencionado las ayudas, David, por lo menos, aunque la dimensión económica es siempre la más brutal, por lo menos están llegando los medios, hay un flujo de dinero, hay unas posibilidades crecientes de afrontar todos estos problemas. A ver, es verdad que ha cambiado la situación desde digamos, del momento pico de la invasión de la ciudad de Gaza, donde prácticamente no había comida, prácticamente no había nada. Ahora empieza a reactivarse pues también el comercio, ¿no? Y empiezas a ver alguna tienda y empiezas a ver algunos vegetales, algunas frutas, ha aparecido un poco de carne. Entonces la situación es verdad que ha mejorado, pero tenemos que tener muy claro el punto de partida. O sea, estamos hablando de una situación absolutamente catastrófica donde esto era un incesante reguero de bombas y la gente estaba en su casa y estaba todo absolutamente paralizado. Aquí se sigue cocinando con leña, no queda ni un árbol. O sea, entonces hemos hecho un retroceso de décadas y hemos creado algo que no sé cómo definirlo, insisto, hemos creado un espacio en el mundo donde ya había 2 millones de personas y estaban absolutamente confinadas y ahora están ese mismo volumen de gente, menos todos los que han muerto, pero un espacio que es la mitad. Entonces la densidad es absolutamente desbordante. Nosotros tardamos 1 hora, 1 hora y cuarto en recorrer 4 o 5 kilómetros que son los que separan la casa de la oficina, porque, claro, no hay carreteras, el atasco es un atasco continuo. Entonces, insisto, es una situación absolutamente distópica, pero esta gente lleva décadas resistiendo, lleva décadas reinventándose, tienen, insisto, una capacidad de resiliencia que las personas que hemos tenido el privilegio de venir de zonas pues mucho más tranquilas es incomprensible. O sea, es absolutamente admirable cómo se levantan cada día y cómo son capaces y van a trabajar a la oficina, son gente educadísima, comparten todo lo que tienen, insisto, un referente y la esperanza de este pueblo, es decir, es la gente de Palestina, la gente de Gaza la que sacará esto para adelante. Ojalá permitieran que toda la ayuda necesaria llegara. Seguimos teniendo restricciones y además pues ahora estamos afrontando también posibilidades de que incluso
pues veamos aún más limitadas nuestras capacidades de acción, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, porque ayer mismo supimos que Israel ha impuesto nuevas normas de registro para las ONGs internacionales que podrían incluso impedir vuestra actividad y la de otras organizaciones en Gaza y también en Cisjordania a partir del 1 de enero. ¿Qué pide ahora el gobierno de Israel? Bueno, efectivamente, pues hay unos trámites administrativos, pero bueno, no sé en este caso, pero con la experiencia acumulada sabemos que muchas veces, no sé si en este caso, los trámites administrativos son una mera excusa para ejecutar una voluntad política. Es decir, aquí estamos viendo una cosa que entendemos que es extremadamente preocupante, que es la sustitución del sistema humanitario clásico, independiente, por entidades como la famosa Gaza Humanitarian Foundation, digamos que no era más que un proxy de una agenda política disfrazada de humanitaria. Entonces parece que estos requerimientos administrativos persiguen un objetivo político que podría culminar efectivamente con la expulsión de Médicos Sin Fronteras y de todos nuestros programas aquí, un volumen que para el año que viene está planeado alrededor de 120-130 millones de euros, pues que seamos expulsados del país. Nosotros estamos abiertos, como siempre, a un diálogo constructivo con las autoridades, pero esa amenaza efectivamente está encima de la mesa y estamos a 7 días de ver si se ejecuta. David, en el día en el que estamos, pues te tengo que preguntar, no sé si tendréis hueco, ganas para esta noche celebrarlo de alguna manera, y no sé en la distancia de quién te acuerdas hoy, que estará aquí pendiente de lo que estás haciendo, de tu trabajo y del esfuerzo de solidaridad que estás haciendo allí en Gaza. Bueno, voy a intentar no emocionarme, pero obviamente pues me acuerdo de mis 2 hijos. ¿Cómo se llaman los 2 hijos? Sí, Bernat y Mariona. Disculpa. Bernat y Mariona, que a lo mejor te están escuchando ahora. Bueno, ¿te acordarás de ellos? Supongo que de alguien más. Sí, y os voy a poner una anécdota. Hemos hecho, de verdad que no sé si debería contarla porque tiene un elemento surrealista, pero los compañeros de aquí de Gaza han organizado un amigo invisible. Entonces, me han regalado un cenicero que dice que fumar mata, pero Gaza también, ¿no? Entonces, o sea... Insisto, entonces la verdad es que el sentido de humor y el amor por la vida de esta gente nadie se lo va a arrebatar. Decía David, y con razón, que es muy difícil describir una realidad incomprensible. Quiero saludar a Aitor Zabalgo Geazcoa. Aitor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También has sido coordinador de emergencias en las semanas pasadas. Saluda a David, que te está escuchando. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, compañero, ¿qué tal? Bueno, Aitor es un veterano, ¿eh? Yo solo he venido a cubrir aquí unas semanas. Aitor se ha hecho 3 o 4 rotaciones en lo peor de la tormenta. O sea. Pero claro, es que ya en verano, Aitor, hiciste con nosotros un breve diccionario de una masacre, así lo llamamos, en el que tomabas fotografías que acompañabas con un glosario, ¿no?, particular que nos ayudaba a visualizar y a comprender un poco más lo que estaba pasando en la franja. Igual se te ocurrió esto pues por la incapacidad que dice David de explicar exactamente el tamaño del horror y de la destrucción que habéis visto en Gaza. Sí, un poco era eso también, y un poco para mostrar. De hecho, al principio estas fotos eran una cuestión, digamos, interna entre compañeros. Entonces había gente en la oficina y gente por ahí que decían, bueno, explícanos lo que nos explican los medios, ¿no? Y bueno, pues quería reflejar eso. Entonces, bueno, son fotos privadas, pequeñas, pero bueno, del día a día. Estos días de fiesta vamos a hacer lo mismo con un breve diccionario de Alto el Fuego que en un ratito escucharemos, pero que también pues eso, nos va a ayudar a entender un poco mejor el día a día de ese frágil, seguro, insuficiente Alto el Fuego. Aitor, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo vuelve uno de un lugar como Gaza?
Bueno, pues como vuelves de sitios donde como muy bien ha definido David, pues es el fin del mundo, ¿no? Entonces vienes pues con la cabeza gacha, con ganas de intentar explicar lo que es inexplicable, pues eso, toda la falta de humanidad y todo lo que hay alrededor de este conflicto. Y bueno, pues y notas las diferencias que hay, sobre todo las diferencias sobre todo viniendo de una sociedad que ha estado más o menos viviendo más o menos normal, y ahora pues eso, lo que decía David, que te llevan 2 años y medio debajo con suerte de una tienda y con menos suerte pues debajo de una alfombra. Aitor, enhorabuena por el diccionario, porque marcó el verano, la verdad que fue una de estas secciones que permanecen, pero hay una cosa que ha planteado tu compañero David que me ha llamado mucho la atención, que es la frágil situación, por llamarla así, de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ahora mismo allí. ¿Quién manda en Gaza? Porque el plan de Gaza era que dominaba Estados Unidos, es decir, estamos todo el mundo sometidos a Estados Unidos en Gaza, ¿o cuál es la situación real política? Bueno, ahora mismo la coordinación de la ayuda humanitaria y, digamos, la dirección aparente de las operaciones militares que van a pasar y políticas que van a pasar en Gaza en los próximos meses están bajo Estados Unidos, en teoría. Pero bueno, por ahora ha cambiado poco, sobre todo en el tema del bloqueo, que nosotros seguimos exigiendo que haya un acceso no condicionado, sin restricciones y a la ayuda, y que sea imparcial, y esto todavía no se está cumpliendo. Que haya seguridad también, o sea, que se respete el alto el fuego y bueno, que se pueda recuperar el sistema de salud. Lo más importante sería atender las necesidades inmediatas, y esto no está pasando porque todavía no entra la ayuda suficiente y no entra en la medida en la que hace falta. ¿Hay fecha estimada para la segunda fase del plan de paz? No, porque primero tenía que acabar la primera fase esta, que aparentemente era el intercambio de prisioneros y de cadáveres, bueno, de cuerpos y eso, pero bueno, por ahora todavía, y yo creo que le están dando muchísimas vueltas a cómo hacerlo porque no lo tenían claro. Creo que eran 20 puntos sobre un papel que no tenían un plan político desarrollado, ni un plan de desarrollado en sí, y bueno, pues vamos a ver. Yo creo que va a tardar. Una de las cuestiones era esta, ¿no? Pues quién va a seguir proveyendo la ayuda, y si vamos a seguir siendo parcialmente como actores humanitarios, o se va a convertir esto en una feria. Y bueno, pues... Tú que conoces la situación de Gaza mucho más que Tony Blair, que se supone un coordinador, no se sabe en qué grado, ¿cuáles son las medidas necesarias, inmediatas, que habría que adoptar? ¿Qué es lo que se necesita hacer ahora mismo en Gaza? Las dos principales cosas son que haya un respeto al alto el fuego, o sea, que haya seguridad para la gente, y que se levante el bloqueo que hay ahora mismo, porque hay que atender un montón de necesidades inmediatas, sobre todo refugio, agua, que son críticas, y bueno, y luego dejar que pase la vida normal. O sea, que pase, pues eso, desde lo que se ha comentado, desde que el sistema de salud se recupere hasta que haya comercio y que la gente pueda volver a trabajar, o que los niños vuelvan a estudiar. O sea, yo la única alegría o medio alegría que hubo la segunda vez que he estado yo allá era que después del alto el fuego los niños podían ir 1 hora a clase, 1 o 2 horas a clase, ¿no? Y esto era como un gran avance para toda la población y un motivo de alegría, porque por lo menos resemblaba algo un poquito a lo que había sido antes. Aitor, esta noche cenas en casa tú, ¿no? Yo sí, con mi hermana. Bueno, sí. Pues te deseamos que pases unas muy felices fiestas y te escuchamos durante todos estos días de vacaciones de Navidad con tu diccionario de Un alto el fuego. David, te mando un beso muy fuerte, que cenéis bien, y un beso también para Bernat y Mariona. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gaza. Diccionario de Un alto el fuego. Alto el fuego. Son las 8:10 de la mañana. El humo de las explosiones se levanta tras los pocos edificios que quedan en pie. Desde el barrio de Tufá, en Ciudad de Gaza, veo elevarse nubes negras.
El ejército israelí está demoliendo edificios detrás de esa línea amarilla que marca el territorio de la franja que está bajo su control. Solo en el primer mes del alto el fuego se estima que Israel ha demolido 1.500 edificios, según imágenes analizadas por la BBC. Barrios enteros han sido arrasados. Así es como luce el alto el fuego desde nuestra ventana. En fin. Soy Aitor Zabalgo Jazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Y con Isaías Lafuente, con Matías Vallés y hoy, que es miércoles, con Santiago Niño Becerra. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás preparado para esta noche? Sí. Aquí en Cataluña no es cada vez más, pero la Nochebuena no es el día central, sino que es mañana. Ya. Lo que pasa es que cada vez se está celebrando más la Nochebuena en Cataluña. Pero se habla mucho de ti en estos días, Santiago, que si el niño ha nacido, que si va a nacer. Bueno. Eres el gran protagonista de estos días. Sí, bueno, pero uno es con mayúsculas y el otro es con super mayúsculas, ¿no? Tú siempre con mayúsculas. Sí, con super mayúsculas. Oye, esta noche que tenemos la Nochebuena más cara de la historia, sobre todo los que compran a última hora, porque de media leíamos que la compra es un 11% más cara que a principios de diciembre. El turrón, por ejemplo, un 17% más caro, ¿no? En los últimos 10 años, según la OCU, la mesa de Navidad se ha encarecido un 60%. Sí, a ver, aquí hay dos temas que son, yo creo que son diferentes. Uno es totalmente objetivo. Por ejemplo, la sequía de Brasil ha disparado el precio del café, y también el del chocolate por la sequía en África. La peste aviar ha disparado el precio de los huevos y de las aves en general. La peste porcina, bueno, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hay una serie de componentes que son objetivos y que explicarían parte del incremento de precios. De todas maneras, yo creo, esto que voy a decir no lo puedo demostrar, pero en mi opinión, sobre todo a partir de la pandemia, se ha entrado en una dinámica y con el automóvil quedó muy claro esto, de que los precios pueden subir y esto va a hacer que se consuma menos, pero el consumo que quede estará dispuesto a pagar más, con lo cual el margen puede ser mayor. Insisto que esto no lo puedo demostrar, pero yo creo que las superficies medias y grandes algo en esta línea pueden estar aplicando. A mí, de hecho, sí que hubo responsables de concesionarios de automóviles que me dijeron con sorpresa, con asombro, porque no lo esperaban, que podían vender mucho menos coches porque al haber subido el precio, pues compensaba. Pero y en este orden yo hay una cosa que te quería plantear, Santiago. Si esto, en la subida de precios, no solo significa que hay gente dispuesta a pagar estos precios, porque si no algo habría que hacer, sino que quizá gente que quiere pagarlos más caros para saber que disfruta de la experiencia exclusiva. Es decir, yo estoy comiendo lo que otros no se pueden percibir comer. Hemos llegado a este punto, a este deseo de desmarcarse también en el aspecto gastronómico. Bueno, a ver, Matías, si tú me estás hablando de alimentos ultra específicos, no sé, tipo angulas o caviar beluga o cosas por el estilo, puede que sí, pero claro, si estamos hablando de un cabrito lechal, pues hombre, no sé, yo... Si hemos llegado a este punto en bienes, digamos, normales, no en bienes, no sé, champán con virutas de oro y cosas por el estilo, que esto se está vendiendo, ¿no? O sea, si hablamos de productos alimenticios normales, si hemos llegado a este punto que tú planteas, ostras, es muy grave esto, Es gravísimo. Pero esto de que suban los precios conforme se acerca el día señalado es un poco antimercado, ¿no, Santiago? Porque lo normal sería que la gente sacase el stock, no vaya a ser que en los 2 próximos días o 3 que la gente ya no vaya a comprar porque está hartita de comer, pues se tengan que comer ese stock. No, pero es que precisamente otra cosa que puso de manifiesto la pandemia es que los stocks han de estar bajos. Es decir, los stocks han de ser bajos, suficientes como para... Es un arte esto, y en la industria es mucho más fácil de aplicar para cubrir emergencias, pero los stocks no han de ser altos, porque además, precisamente, en estos días la demanda crece. Es decir,
sobre todo crece de unos bienes en concreto. Entonces, si la demanda crece y los stocks están ajustados, lo más lógico es que dentro de un par de días estos stocks que tú tenías de cara a la Navidad hayan desaparecido. Hombre, claro, evidentemente, yo que sé, el turrón o los mantecados que no se han vendido estos días, pues va a costar venderlos. Pero luego, sobre todo, insisto, las grandes superficies tienen herramientas, como por ejemplo las promociones. O los descuentos, cosas que evidentemente el pequeño comercio no tiene. Para dar salida, ¿no? Sí. Pero el señor que pone los precios, ¿en qué piensa? Es decir, el señor que va a poner el precio del turrón. ¿Quién es el señor que pone los precios? Sobre todo porque lo dejo en el misterio, ¿no? Yo creo que todos sabemos con nombres, pero ¿qué piensa? ¿Sacar el máximo dinero? ¿Vender el máximo de producto? ¿Cuál es un poco el cálculo que te permite establecer cuál es el porcentaje de beneficio? Pero es que yo creo, Matías, es una apreciación muy buena esta, ¿eh? O sea, yo creo que ahora ya no hay un señor que fija los precios. Es decir, o una señora, me da igual, ¿eh? Es decir, tradicionalmente, el precio de venta, tradicionalmente me refiero hasta hace unos 10 años, el precio de venta era la consecuencia de unos costes, de, en todo caso, un beneficio esperado que tú querías obtener, o que la empresa quería obtener, y de ahí salía un precio. Yo creo que cada vez más, e insisto nuevamente, en los productos industriales es mucho más fácil de calcular esto. Los precios en muchos casos se calculan por algoritmos. Es decir, a través de estudios de mercado profundísimos que hoy en día con las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, es mucho más fácil captar información, se observa o se calcula una demanda teórica, y esa demanda, evidentemente, en base a la producción que tienes o a las compras que estás dispuesto a hacer, esto determina unos precios. Yo creo que el peso de los algoritmos cada vez tiene más importancia en la determinación de los precios. Que en el fondo, un precio, a ver, no nos engañemos, o sea, es la cantidad de dinero que alguien está dispuesto a pagar por algo. Lo que pasa es que, o es mi impresión, ya no bajan, ¿no? Ya pones los precios a tal cantidad y luego eso no se recupera. Bueno, esto también es muy curioso. O sea, es decir, hay precios que sí que bajan. Por ejemplo, en los últimos 10 años, el precio de la electrónica de consumo claramente ha bajado. Es decir, claramente. Ahora no está bajando tanto, pero precios de productos industriales claramente han estado bajando, o bien de forma directa o bien por promociones. Nuevamente paso al automóvil. En el automóvil ya no están bajando, por lo que decíamos antes, ¿no? Por lo que apuntaba Matías. Ahora, con la alimentación sí es verdad, los precios una vez suben, difícilmente bajan. Hombre, pueden darse casos, por ejemplo, esta Navidad el precio del pescado, en proporción, en términos reales, es más bajo que el año pasado. Pero claro, el pescado en general, otra vez, no estoy hablando de un determinado tipo de pescado. Sí. Claro, pero esto puede ser también debido a la oferta, o sea que ha habido más capturas, por las razones que sean, el tiempo o lo que sea, y evidentemente esta oferta se encuentra con una demanda que no la cubre completamente, ¿no? Y entonces los precios tienden a bajar un poco. De todas maneras, con la perspectiva del tiempo, yo creo que hasta los coches, Santiago, si uno piensa en un coche de hace 30, 40 años, que era un esfuerzo económico importante para una persona, bueno, es que era un volante y 4 ruedas, y sí. Ahora mismo lo que te ofrece el mismo vehículo, desde luego por más precio, porque los precios han subido a lo largo de estos 30 o 40 años, pero yo creo que en proporción, digamos, el producto es más barato, entre comillas, que lo que era hace 30 o 40 años, ¿no? Muchísimo más. O sea, es decir, esto es lo que tú apuntas, Isaías. Apúntalo para analizar la palabra, si te parece. Ajá. Son los precios hedónicos. Hedónicos, sí, con H. Es decir, son tú comparas precios, por ejemplo, esto se ve muy claro con los ordenadores. Sí. O sea, en términos reales, reales y monetarios, un ordenador de 1990 era muchísimo más caro que un ordenador de hoy. Sin embargo, las prestaciones de un ordenador de hoy son muy superiores, muchísimo más superiores a las prestaciones de un ordenador de 1990. Hay
hay un caso muy curioso. Hewlett Packard, que como ya sabéis fabrica una serie de calculadoras que son todas muy buenas. Hay un modelo de Hewlett Packard, no recuerdo cuál es, creo que es el HP 95, pero no estoy seguro, que la calculadora esa que llevas en el bolsillo tiene más potencia de cálculo que el ordenador que llevaban en el módulo de alunizaje Neil Armstrong. Entonces, claro, los precios han bajado, pero en realidad han bajado incluso más de lo que han bajado, precisamente por las mucho mayores prestaciones que te da, y el automóvil claramente es un... ¿Os acordáis cuando las ventanillas eléctricas eran un extra? Sí, claro. Hoy en día se concibe un automóvil con ventanillas manuales que le das a la... No. Pero es que yo creo que ni existe. Este concepto de Donico no es porque yo ya haya venido a piñón fijo, pero es lo que yo decía yo de la exclusividad, ¿no? Es decir, los accesorios, los gadgets, es decir, decía Isaías, es que el coche sigue siendo un volante 4 ruedas, ¿qué más hay? ¿Por qué un coche cuesta 3 veces más que otro? Por estos elementos que tú dices hedónicos, pero el objeto es el mismo, ¿no? Para ir de un sitio a otro no cambia en absoluto, y menos si hay atasco. Y menos hay atascos. Una cosa muy interesante, una apreciación muy interesante. ¿Os habéis dado cuenta que en todos los anuncios de automóviles la carretera está despejada, el paisaje es precioso, no hay embotellamientos en las ciudades? ¿Os habéis dado cuenta? Hay otra de estos, Santiago. En ninguna guía turística aparece un ser humano. No hay seres humanos. No hay nadie en las playas, no hay nadie en la montaña. Es verdad, es cierto. Sí, es cierto. Oye, dejadme que quiero comentar así brevemente. ¿Os acordáis de las veces que hemos hablado con restaurantes que cobraban a la persona que había hecho una reserva y luego no se presentó? Pues ahora Facua advierte de que cobrar a los consumidores por cancelar esa reserva en un restaurante puede ser una práctica abusiva al imponer injustificadamente, dice, una penalización por un servicio que no han recibido. Dice que lo justifica solo, dice que solo podría tener sentido en aquellos casos en los que se cancela una reserva con muy poco tiempo de antelación y el número de comensales es excesivamente alto. Bueno, a ver, yo he tenido alumnos que tenían restaurantes y bueno, esto lo comentamos, esto en su día lo comentamos, ¿no? Entonces, a ver, un restaurante, suponiendo evidentemente que se lleve bien, que se lleve bien, es casi un encaje de bolillos. Las reservas previstas, las reales, los stocks que comentábamos antes, etcétera, etcétera. Entonces, que una mesa no se... Uy. Una reserva, 3, 4, 5 personas para una mesa, no se presente o anule con 1 hora de antelación, esto realmente es un problema para el restaurante. O sea, es un problema. Yo no entro en si es legal o no es legal cobrar por una reserva. De todas maneras, a ver, esto no solamente pasa en restaurantes. Me comentaba, por ejemplo, Marta hace un momento que hay peluquerías que ya están cobrando por las anulaciones de reservas. Ya. Oye, espera un momento, Matías, que es que Santiago dice que ha visto una felicitación de Meloni. Cuéntala, Santiago, que yo no la he visto. Sí, no, esto está en YouTube, O sea, es decir, Meloni, Giorgia Meloni ayer, en la felicitación que hizo a su personal en la sede de gobierno, dijo, al final del vídeo, es un vídeo de 9 minutos, dice, el año 2025 va a ser un año duro. Dice, pero no se preocupen porque el 26 va a ser mucho peor. Bueno, pues nada. Una melonada. Con el optimismo de Meloni. Que no miente. Pero es que es alucinante que una primera ministra o un primer ministro diga esto. O sea, pues es que es muy alucinante. Bueno, Santiago, Matías, Isaías, ¿vais a ver el mensaje del rey? ¿Sois de esos? Sin ninguna duda, sí. A ver si habla de su padre. A ver si nos reconciliamos un poquito. Que paséis una muy buena noche. Igualmente. Feliz Navidad a todos. Igualmente, un beso. Vale. Hasta luego, buenas tardes, hasta luego. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Era Nochebuena, como hoy, solo que aquellas trincheras eran de verdad.
1914, la Gran Guerra. El barro hasta las rodillas, el olor fétido de los cuerpos en descomposición, los aullidos de dolor, el zumbido de la munición. Así llevan desde el verano, matándose por la patria. El paisaje, en esta frontera entre Francia y Bélgica, es tenebroso. Se ven casas en ruinas, granjas calcinadas, árboles podados por la metralla. Y en medio de las trincheras se abre la tierra de nadie. Ese vacío que ningún hombre puede pisar sin caer abatido en 1, 2, 3 segundos y ya. Sin embargo, en esta noche algo ha cambiado. De las trincheras alemanas no retumban los disparos. El sargento británico Lowell sale de su estrecho refugio y para la oreja. Llega el sonido de la armónica y unas voces que cantan. Su compañero de trinchera, Bob, le dice que mire, que se asome. Las trincheras alemanas están rematadas con linternas de papel y luminarias navideñas. «¡Dejad de disparar!», gritan los alemanes. «¡Queremos hablar!». Les piden que se acerquen a echar un trago y a fumar juntos, que es Navidad. Algunos muchachos británicos salen de sus trincheras y se acercan a medio camino. Un puñado de alemanes hace lo mismo. Nadie dispara. Todo parece tan irreal como la propia Navidad. El primer soldado alemán avanza por la tierra de nadie. Y cuando se encuentra con el primer enemigo, le echa los brazos al cuello y lo besa. Todos estallan en una ovación. «¡Buenas noches!», gritan unos. «¡Feliz Navidad!», gritan otros. Ahora no disparan, ahora cantan, ríen, se intercambian botones y cigarrillos, caramelos y mermelada, se dan periódicos y sellos. También se dan la dirección postal. Prometen escribirse cuando termine la guerra, sin pensar que muchos de ellos no acabarán vivos la guerra. Pero eso nadie lo sabe. Esta noche cantarán villancicos y beberán juntos, y antes de irse a dormir, escribirán a sus novias y a sus madres que han vivido la noche más emocionante de sus vidas. Mañana enterrarán juntos a sus muertos, y sacarán un balón de fútbol, y se disfrazarán, y pasarán una feliz Navidad antes de que los mandos digan que ya está bien de tonterías, que a la guerra se va a matar. Pero esta noche mandan ellos. Esta noche es Nochebuena, y habría que ser muy salvaje para dispararse en las trincheras, o para no llamar a ese familiar alejado o a ese amigo olvidado y decirle Feliz Navidad. Me llamo Paco Cerdá y les deseo una feliz Nochebuena. Time flies and it's so slow. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.